Bueno, muy buenos días o pues muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que usted se encuentre en este momento apreciando, gustando y sintiendo este corto taller. El mensaje con el que vamos a iniciar este taller es: sin bases sólidas, todo edificio está amenazado de ruina. Repito, sin bases sólidas, todo edificio está amenazado de ruina. Al contemplar el mejor modo entonces de poder diseñar este proyecto o este programa de superaprendizaje, advertíamos de que parte de las baterías previas que se iban a requerir iban a ser, primero, cómo aprender a leer, y no solamente cómo aprender a leer con mayor velocidad, sino también cómo aprender a comprender de una manera cada vez más correcta los libros o los textos. Una de nuestras preferencias nos va a llevar precisamente a lo que es la Constitución Política de Colombia y a unos capítulos específicos del libro de Armas de Titanes de Tim Ferriss. Entonces, en ese sentido, pues una de las grandes habilidades, una de las grandes destrezas que tenemos también que ir desarrollando alternamente, paralelamente, vuelvo y repito, es esa capacidad de aprender a leer con mayor velocidad y sobre todo a comprender de una manera muy correcta los textos o los libros o los capítulos que tengamos que o queramos aprender. Esto entonces también nos mete en otro requerimiento previo, y es que ustedes saben que dentro de la estructura metodológica, lo que siempre hemos afirmado desde el nivel básico es: la mayoría de veces lo primero que tenemos que hacer es leer la información, el texto que vamos a aprender. En segundo lugar, tomar nota o en la medida de lo posible, tratar de reducir, es decir, de resumir, de sintetizar la información a su mínima expresión. Y en ese orden de ideas, después de que yo he tomado nota, digamos, tengo resumida la información lo más concreta posible, es ahí entonces donde interviene la técnica de la mnemotecnia y a través de sus herramientas trata entonces de fijar esa información. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos el ejercicio de la teoría celular, lo primero que advertíamos es que ese era el resumen de ese texto, que el texto como tal podía tener 5 o 6 hojas y que después de leer la totalidad del texto, pues a la medida que íbamos leyendo, íbamos elaborando el resumen y entonces eso era propiamente el resumen de ese texto. Y es ahí donde ya entra la técnica a operar. Entonces sabemos que un texto normativo, como es la Constitución Política de Colombia, pues ya es muy riguroso en su estructura de título, de artículo, de subdivisión. Pero la idea como tal sí la podemos aprender a resumir y a sintetizar. Eso mismo, por ejemplo, en el caso de Armas de Titanes. No sé si ustedes ya han tenido ocasión de hojear el libro, por lo menos la presentación en PDF, y hay partes del libro que tienen más de 250 páginas. Entonces, dentro de esa rutina, dentro de ese plan de estudios, valoramos muy importante no solo cómo ir leyendo más velozmente, eso no puede en ningún momento sacrificar el grado de comprensión, que debe ser lo más importante, y entonces a la vez el que cómo ir elaborando algunas notas o cómo aprender a resumir parte de esa información, porque la técnica entonces interviene o entra a operar a partir ya de esa información que ya tengo resumida y condensada de una manera pues muy profesional para podérmela aprender. Y hay un aspecto que nosotros vimos en el nivel básico y que también se hace muy importante reforzarlo continuamente a lo largo de este proceso, y es lo que llamamos la técnica de los repasos. Recordemos de que vamos a aprender, pero que aquella información que no la repasamos, que no la ponemos en práctica, pues simplemente se va desapareciendo. La idea es que esta información que vamos a aprendernos en sus ejes temáticos, pues la valoramos tan importante que no queremos que se nos olvide a los 2 meses. Entonces también tenemos que ser muy conscientes y cada día tener mucho más claro lo que es la técnica de los repasos para garantizar de que eso me pueda perdurar por mucho tiempo, es decir, por el tiempo que yo determine. Entonces, esto sobre todo van a ser
digamos, como los puntos que vamos a abordar en este taller que queremos sea lo más concreto y lo más sintético posible. Entonces, fíjese pues, Elke, tenemos en este caso para nuestra aplicación metodológica la Constitución Política de Colombia y lo que llamamos el libro de Armas de Titanes. Como el comité o el subgrupo encargado entonces de ayudar a elegir, a seleccionar los temas y los contenidos, hasta el momento no han definido, o al menos no me han compartido, cuáles son esos capítulos de referencia sobre los cuales vamos a aplicar metodológicamente la mnemotecnia. Entonces, para este taller yo me permito entonces al menos proponer o sugerir dentro de una suposición que podamos como capítulos de referencia, podamos tener, por ejemplo, la sabiduría, esta parte que habla de la sabiduría, la parte que habla de la riqueza y la parte que habla de la salud. Entonces, si esto va a ser uno de nuestros ejes temáticos, hay algo que tenemos que aprender a desarrollar y que comencemos sobre todo a tener muy en cuenta como parte de esa batería previa que vamos a requerir para tener unos buenos resultados. Entonces, este es el primer punto. Cómo Elkin aprender a leer y cómo Elkin aprender a comprender de una manera más correcta las ideas que se expresan en los libros, en los capítulos o en los textos. Recordarán ustedes que en el nivel básico, una de las cosas que les compartí y que digamos se las compartía con mucho sentimiento, porque en su momento a mí me alcanzaron a impactar muchísimo. Cuando aprendía a través de un jesuita de que una de las cosas más importantes que él había aprendido era a leer de forma inteligente los libros y que eso era un aprendizaje que él valoraba muchísimo y que él se sentía muy rico cognitivamente por haber sido entrenado y por haber tenido un excelente maestro que le enseñara a leer libros. Y acto seguido le preguntaba que por qué, o sea, por qué la importancia que le daba a este. Él me ponía unos ejemplos que automáticamente a mí también me marcaron y que fueron exactamente los ejemplos que en su momento les compartí a ustedes. De él entonces aprendí que leer no es solamente unir letras y números. Eso es como lo más básico, lo más elemental. Decíamos en el nivel básico que leer va mucho más allá de solo juntar letras y números. Entonces, cuando hablamos de comprensión de ese texto, una de las cosas que advertíamos en el nivel básico es que se hace muy importante tener, digamos, como una información previa, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, acerca del contexto, acerca del lugar, acerca de los hechos, de las circunstancias que pudieron haber motivado a ese escritor a desarrollar esa información y a plasmarla en ese libro. Del jesuita aprendí la importancia de la hermenéutica como una herramienta que me ayude a interpretar, no a la luz de mi tiempo, no a la luz de mi lugar o a la luz de mis circunstancias, sino a la luz de los tiempos en los cuales se escribió el libro, a la luz de los hechos que acompañaban al escritor de ese libro y a partir del lugar donde fue escrito, porque pues tienen esa influencia. Y que a partir de eso muchas veces si nos conformamos solamente con la lectura de letras y números, pero entonces no estamos leyendo, sobre todo comprendiendo inteligentemente la información. Recordarán ustedes los ejemplos que le daba y que para mí fueron de gran impacto porque me los puso en referencia con la Biblia. Y este jesuita me enseñaba, usted cree, mi hijo, que el 7, aunque para nosotros es un número que significa una unidad superior al 6 o una unidad inferior al 8, el 7 para un oriental significa lo mismo. No, es muy importante a la hora de leerse, por ejemplo, la Biblia, entender de que fueron libros antiguos, hace mucho tiempo los escribieron, bajo una mentalidad y bajo una cultura donde ellos tenían, digamos, unos principios o unos criterios muy distintos a los nuestros. En este caso, el 7 para un oriental, decíamos en el nivel básico, es un número indefinido de veces. Entonces, Señor, Maestro Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. 490, no. Lo que hay que traducirlo, por lo menos lo que hay que comprender inteligentemente de esa expresión, es que al comprender que el 7 para ellos en esa cultura, en esa mentalidad, en ese tiempo, en ese lugar, representaba un número indefinido de veces,
pues lo que Jesús quiso decir es que hay que perdonar cuantas veces sea necesario, no 490 como lo entenderíamos nosotros bajo mentalidad occidental. Y poníamos en el nivel básico un ejemplo que también es muy impactante, que uno normalmente cuando lee, qué sé yo, el Génesis, uno se queda con la idea, porque pues digamos a muchos la capacidad no nos alcanza más allá si no nos enseñan previamente esto. Es que cuando uno lee que entonces Dios creó a la mujer de la costilla de Adán, la imagen que uno inmediatamente observa o se imagina es que entonces Adán quedó sin hueso. Pues dentro de esa metáfora, lo que uno tiene que comprender es que la costilla para ellos era en su momento lo que es para nosotros el corazón. Y que así como nosotros metafóricamente le atribuimos al corazón los sentimientos más nobles, más puros, más altruistas de un ser humano, pues en esa época, bajo ese lugar, en esas circunstancias, eso se lo atribuían a las costillas. O sea que en ese momento ellos sentían con las costillas. En ese sentido, se expresaron manifestando de que la mujer fue creada del sentimiento, del amor más profundo del hombre. Pero si solamente vamos a juntar letras y números, pues uno comprendería o uno entendería de que es que el hombre se quedó sin costilla. Entonces, esto sobre todo para ambientar este contexto introductorio y que cada día seamos más conscientes de que leer no es solamente juntar letras y números, que entonces también se hace necesario no solamente ampliar la velocidad de lectura, tema y asunto que hemos tratado en los dos talleres anteriores a este, sino también de manera muy importante cómo aprender a comprender de una manera más correcta las ideas de un texto. Entonces, en ese sentido, vamos a entender lo que ya hemos aprendido, sobre todo en el nivel básico. Recuerden ustedes, nuestra capacidad de lectura, lo mismo que mi memoria inteligente, aumenta y se expande mientras más capacidad de observación desarrollemos. Hemos aprendido en el nivel básico que ustedes y yo observamos cuando tenemos una imagen de cada cosa en nuestra cabeza, es decir, cuando aprendemos a pensar y a leer en imágenes. Eso que yo estoy leyendo lo estoy pensando y lo estoy traduciendo a imágenes. Entonces observamos esa lectura de manera inteligente cuando aprendemos a tener una imagen de cada cosa en nuestra cabeza de eso que estoy leyendo. Una gran observación, esto lo decíamos en el nivel básico, y una lectura adecuada nos trae consigo forzosamente preguntas que tienen como obligación activarnos el pensamiento crítico. Esto es lo que llamamos el grado de comprensión. Entonces, una gran observación y una lectura adecuada para alcanzar un nivel de comprensión, entonces debe traer consigo preguntas que de forma inmediata nos activen el pensamiento crítico, es decir, ese grado de agudeza a la hora de comprender ese texto. Entonces recuerde que esto es muy importante, la pregunta, a medida que vamos leyendo la Constitución, ese capítulo de la Constitución, esos artículos de la Constitución, a medida que voy leyendo estos capítulos de sabiduría, de riqueza, de salud del libro, en el momento de hacer ese plan de lectura, estas son las preguntas que consideramos fundamentales, deben acompañar esa lectura si queremos realmente aumentar el grado de comprensión. Preguntas como qué, preguntas como por qué, preguntas como para qué, preguntas como cuál es la idea central de este artículo, cuál es la idea central de este párrafo, cuál es la idea central de este capítulo. ¿Podría yo explicar esta idea? Es decir, este artículo o la idea que se me transmite en este artículo, yo la podría expresar ahora después de leerla con mis propias palabras. Esta idea que se está transmitiendo a través de este párrafo, a través de este texto, a través de este capítulo, yo la podría, después de haberla leído, expresar en mis propias palabras. Esto que me están contando en este texto, en este caso, esto que me está contando este artículo o esta ley, o esto que me están contando en este capítulo específico del libro, si lo estoy entendiendo o no lo estoy entendiendo. Si estoy observando suficientemente bien el contenido de esta ley, el contenido de este artículo,
si estoy observando suficientemente bien este texto, este párrafo, este capítulo, este tema del libro. Entonces, recuerden ustedes, mi deber en lo que yo tengo también que ser excepcionalmente bueno, como ya les he dicho a ustedes, es enmarcar la veta en el camino. Parte de mi misión y parte de la misión de Miguel Ángel es simplemente dar las directrices generales, es decir, marcar la veta, mostrarles a ustedes cómo hay que cavar. Pero recuerden de que ninguno de nosotros está en la potestad ni en la legitimidad de hacerlo por ustedes. Entonces nosotros simplemente a nivel ejecutivo vamos dando las directrices también. Ahora, yo lo aplico en mí. Lo que yo espero es que esto, al usted escucharlo, tome nota de esto y lo conserve también muy bien, porque esto prácticamente debe ser el GPS que nos oriente al momento de hacer esa lectura si queremos, repito, aumentar el grado de comprensión. Decíamos en el nivel básico que una adecuada lectura es a su vez otro medio de jugar, que una adecuada lectura es a su vez otro medio de probar y de entrenar nuestra memoria, porque podríamos, cuando leemos de forma inteligente, observar cosas que el mismo escritor no alcanzó a observar. Entonces, eso se logra cuando tenemos una lectura inteligente. Yo les ponía a ustedes en el nivel básico el ejemplo más sencillo. Es que uno muchas veces hasta corrige errores ortográficos, que ni al escritor ni a la editorial se le escaparon, o a lo mejor ejemplos o cosas que al mismo escritor se le escapó, pero que uno alcanzó a observar mucho mejor que él. Además, decíamos en el nivel básico, una lectura adecuada nos permite desarrollar una doble memoria. Esta es la que yo percibo y la que yo tengo previamente y la que me llega por medio de lo que estoy leyendo. O sea que cuando yo hablo del superaprendizaje, esto es un componente fundamental. Una lectura inteligente me debe a la vez permitir a nosotros, que somos atletas mentales, desarrollar una doble memoria. Si al momento de leer esa lectura no me permite desarrollar una doble memoria, digamos, no sabemos integrar en esa misma operación lo que debemos integrar como atletas mentales. Entonces, doble memoria, ¿por qué? La que yo percibo, la que yo tengo previamente y la que me llega por medio de lo que yo estoy leyendo o de lo que me transmite ese escritor. Por estas razones, escuchen muy bien, esta es las notas características o por lo menos las líneas generales o lo que he querido bautizar el procedimiento metodológico para que al menos nos formemos una idea de cómo podemos, sobre todo, aumentar el nivel de comprensión de estos capítulos de armas de Titanis, sabiduría, riqueza y salud, y también cómo podríamos aplicar esto a los artículos, a las leyes o a las partes de la Constitución que nos vamos a aprender. Es decir, cómo hacer un trabajo que realmente signifique un aprendizaje profundo en el momento de hacer esa lectura y en el momento de desarrollar entonces una doble memoria. Este es entonces el procedimiento metodológico que les proponemos desde este conocimiento que tenemos del superaprendizaje y de la mnemotecnia. Esto entonces hay que volverlo a repasar y sobre todo tener en cuenta porque a partir de esto es que vamos a basar parte de ese plan de estudios que estamos diseñando. Procedimiento metodológico para leer y para trabajar. No solamente los artículos de la Constitución, sino también los capítulos del libro, pues capítulos que podríamos tener como referente. El capítulo de sabiduría o la parte de sabiduría, la parte de riqueza y la parte de salud. Y los artículos de esas partes de la Constitución que vamos a aprender. Entonces, si de lo que se trata realmente es de tener un aprendizaje profundo, esto, digamos, son los pasos o el direccionamiento estratégico que les proponemos. Primero, antes de leer el capítulo
una de las cosas o de las grandes recomendaciones más inteligentes que le hacen a uno es: escriba por favor usted unos breves renglones sobre el significado que cada uno le da a ese tema. Repito, esto está pensado para tener realmente un aprendizaje profundo, un súper aprendizaje. Y que nosotros como sus acompañantes le marcamos la beta, es decir, les mostramos el direccionamiento, lo que hay que hacer. Pero que esto cada uno lo debe hacer. Yo no lo puedo hacer por ninguno de ustedes. Esto cada uno lo tiene que hacer. Ahora, lo más importante es el direccionamiento, es decir, que me muestren el modo correcto de hacerlo. Antes de leer el capítulo, la primera y pues una de las grandes recomendaciones que se hacen para adquirir ese superaprendizaje o ese nivel de profundidad en lo que vamos a aprender es: vamos a escribir el significado que cada uno de nosotros le da a ese tema o digamos a ese capítulo de la Constitución. Segundo, después de escribir unos breves renglones, el significado que le doy o que yo le puedo dar a ese capítulo de la Constitución o a esos artículos o por lo menos a estos temas del libro, el segundo paso sería: vamos a leer ahora sí el capítulo escogido y lo vamos a comprender. Entonces, primero vamos a anotar unas ideas breves sobre qué significado le doy yo a ese tema, qué significado le doy yo a ese capítulo de esa Constitución. Ahora, después de ese ejercicio, voy a leer ese capítulo que he escogido o que hemos escogido y lo vamos a comprender. ¿Cómo entonces aumentar ese grado de comprensión? ¿Cómo tener claro el tema? Es decir, ¿cómo saber entonces realmente de qué trata? ¿De cuál es el asunto central? Entonces, tener claro el tema nos debe llevar a hacernos preguntas de rigor. Eso ya lo aprendimos en el nivel básico. Pregunta de rigor: ¿de quién o de qué trata principalmente el capítulo del libro? Repito, ¿de quién o de qué trata principalmente el capítulo del libro? ¿Qué es lo que explica el autor del libro? ¿Qué es lo que está explicando el autor del libro? Decíamos en el nivel básico, tengo que tener claro el sujeto, es decir, lo que existe, de quién o de qué me están hablando. Tengo que tener claro el verbo, es decir, las acciones que realiza y ejecuta ese sujeto. Tenemos que tener claro el predicado, es decir, el contexto donde se dan las acciones que realiza y ejecuta el sujeto, dónde, cómo se dan esas acciones. Entonces, leer el capítulo escogido y comprenderlo implica, a medida que yo voy haciendo la lectura de ese capítulo, de esa parte, entonces preguntarme, repito, de quién o de qué trata principalmente el capítulo de este libro. Preguntarme entonces acerca del sujeto. ¿Qué es lo que me explica el autor? Es decir, cuáles son las acciones que realiza y ejecuta el sujeto y en qué contexto se dan, dónde se dan, cómo se dan. Tercer punto o tercera línea general. Vamos entonces a analizar el texto. Vamos a analizar los hechos, vamos a analizar las evidencias, es decir, ¿qué significa analizar el texto? Que usted se pregunte, ¿qué aprendió usted de ese capítulo? ¿Qué aprendió usted de esos artículos cuando los leyó? ¿En qué enriquece mi propia visión esto que acabo de leer? ¿Y en qué puedo enriquecerlo yo? Eso entonces sería analizar el texto. Es decir, después de que ya leí y comprendí el libro, si de lo que se trata es de tener un nivel de comprensión alto, de un altísimo rendimiento, entonces analizar el texto implicaría hacerme estas preguntas fundamentales. ¿Qué aprendí después de leer estos artículos? ¿Qué aprendí después de leer esta parte del libro? ¿En qué enriquece esto que yo acabo de leer mi propia visión de este tema o de este asunto? ¿Y en qué puedo enriquecerlo yo? Eso entonces sería analizar el texto. Y luego entonces vamos a examinar, es decir, vamos a ver qué opinión me merece lo siguiente. Esto que yo estoy leyendo en este momento y que acabo de comprender,
¿Qué consecuencias podría tener el manejo de este tema o el manejo de esta información para mi trabajo como profesional o como conferencista? Es muy importante no aprender las cosas fuera del contexto. Esto que yo estoy leyendo, si es los artículos de la Constitución de Colombia, preguntarme estos artículos o estas leyes, qué consecuencias podría tener en el manejo estos temas o estas ideas a nivel de mi profesión o a nivel de las actividades que yo desempeño. Este tema específico de este libro, ¿qué consecuencias podría tener en el manejo este tema en mi trabajo? O cómo esto yo lo podría articular como conferencista, como speaker, para esto que estoy aprendiendo poderlo explicar en una conferencia, por ejemplo. Y finalmente, entonces, aplicar el esquema que se haya diseñado ya para después de haber elaborado este resumen del tema, hacer entonces la memorización inteligente de esa información. Es así entonces como proponemos aumentar el grado de comprensión, es así como entonces debemos articular y sobre todo dirigirnos si queremos tener una lectura no solamente veloz, sino un grado de comprensión y un grado de aprendizaje de alto rendimiento. Esto entonces hay que volverlo a repasar para que cada día nos vaya quedando mucho más claro, porque repito, este es el procedimiento metodológico que proponemos para leer y trabajar no solamente los capítulos de la Constitución de Colombia, sino también los capítulos del libro Armas de Titani, que en este caso yo me atrevo a proponer o a sugerir sabiduría, riqueza y salud. Primero, escribir unas líneas generales sobre el significado que le doy a ese capítulo o a ese tema. Luego, entonces, leer ese capítulo o leer esos capítulos, esos artículos y comprenderlos. De quién me hablan esos artículos o de qué me hablan esos artículos, de qué trata principalmente este capítulo de la Constitución, de qué trata principalmente esta parte o este capítulo del libro, qué es lo que me están explicando acá. Preguntarme siempre por el sujeto, por las acciones, por el contexto donde se dan esas acciones. Luego entonces de leer y comprender ese capítulo o ese texto, preguntarme qué aprendí después de esta lectura o después de esta información. ¿En qué enriquece mi propia visión esto que acabo de aprender o de leer? ¿En qué puedo enriquecerlo yo? ¿Qué consecuencias podría tener el manejo de esta información que acabo de leer para mi trabajo como profesional, como deportista, como conferencista? Y finalmente, haremos, después de hacer ese ejercicio y de tener claro entonces eso, ese nivel de comprensión, aplicar entonces el esquema que se haya diseñado primero para elaborar el resumen de ese tema y su posterior memorización inteligente. Entonces acá la pregunta que viene es, Elkin, ¿y cómo así que aplicar el esquema que se haya diseñado para elaborar el resumen del tema y su posterior memorización inteligente? Este entonces es el segundo punto de hoy. Recuerde, acá los libros que tenemos para la aplicación metodológica es el libro de la Constitución Política y Armas de Titanes. Entonces, una cosa es la lectura veloz e inteligente de la información que tenga ese grado de comprensión. Ya acabamos de dar las pautas. Esto hay que tenerlo como casi que de bolsillo. Y ahora, Elkin, a medida que vamos leyendo y comprendiendo inteligentemente esa información, usted dice que la técnica entra a actuar después de tener claras las ideas que tengo que aprenderme, es decir, después de tener claro la síntesis, el resumen de la información. ¿Cómo entonces Elkin aprender a resumir, digamos, de una manera mucho más correcta y cómo aprender a tomar notas de un texto que estamos leyendo y que estamos comprendiendo? Ese es pues el segundo punto. Primero, que tengamos claro, esto que yo he querido llamar es el contexto introductorio antes de, digamos, ese procedimiento metodológico que les voy a proponer a la hora de resumir el texto o la información. Que tengamos claro que cuando usted y yo resumimos un texto, lo que nos debemos proponer es volver a contar la idea principal y los detalles más importantes
de un párrafo o de un fragmento en nuestras propias palabras. Cuando usted o yo nos proponemos resumir un texto, lo que nos debemos proponer es volver a contar la idea principal y los detalles más importantes de un párrafo o de un fragmento, pero escuchen muy bien, en nuestras propias palabras. Eso es un resumen. Un resumen es realizar un relato condensado y objetivo de las ideas principales y las características de un texto. Un resumen, repito, es realizar un relato condensado y objetivo de las ideas principales y las características de un texto. Por lo general tiene entre 1 o 2 párrafos, en el caso pues del libro. Otras veces es solo 1 o 2 oraciones. Depende esto del texto original y su propósito. Una cosa será un artículo de ley, otra cosa será un párrafo. Cuando un resumen es una síntesis de ideas y la información, entonces, siendo un resumen una síntesis de ideas y una síntesis de la información, no hay que poner todos los detalles en el resumen, porque lo que se supone es que, pues, no es transcribir ese texto, simplemente es hacer una síntesis de las ideas y de la información contenida o en ese artículo o en esa norma, es hacer una síntesis, es hacer, digamos, una síntesis o de la idea o la información contenida en ese párrafo, y es decir, no hay que poner todos los detalles. Así entonces es como entendemos un resumen. ¿Cuáles, amigos y amigas, son las características que debe tener ante todo un resumen? Y al lado de las características, ¿cuáles son los errores que hay que evitar en el momento de hacer un resumen? Entonces, esto también hay que tenerlo a la mano, esto también hay que volverlo a repasar, esto hay que volverlo a escuchar. Este es nuestro GPS. Entonces, un resumen debe sobre todo tener un contenido relevante, es decir, debe tener un contenido importante. Tener siempre presente la idea central del capítulo, tener siempre presente la idea central del artículo y cuáles pueden ser otras ideas principales, o de ese artículo, o de ese capítulo, o de ese párrafo. Evitar en el resumen informaciones anecdóticas propias. O sea, un resumen no es para que usted ponga su experiencia o un recuerdo o su caso particular o lo que le haya pasado a usted al respecto de esa información. No. O sea, evitar en el resumen informaciones anecdóticas propias o detalles que podríamos llamar insustanciales, que no vienen al caso en el resumen. Nunca conceder más importancia a la información secundaria que a la principal. Nunca conceder más importancia a la información secundaria que a la principal. Y evitar siempre añadir información que no está en el texto. Entonces, esto consideramos nosotros, se logra y hay que lograrlo y hay que buscarlo, pues porque de lo que se trata es que ese resumen tenga un contenido relevante, importante. Otra característica fundamental que debe tener un resumen ante todo tiene que tener claridad y precisión. Recuerdan ustedes que esto hace parte de las características del entrenamiento mental, del superaprendizaje, ser precisos, ser exactos. Entonces, redactar siempre de forma precisa y clara. Eso debe ser un principio rector. Evitar expresar las ideas principales de manera incompleta o imprecisa. Evitar expresar las ideas principales de manera incompleta o imprecisa. Y evitar en todo momento las generalidades o las vaguedades. Lo que buscamos es claridad y precisión. Otra característica importante que debe tener un resumen es la brevedad. Evitar un resumen muy extenso o, en ese caso, ya un resumen demasiado breve, es decir, condensar demasiada la información o la idea del artículo. Hay que ser mesurados y evitar en todo momento que falten las ideas necesarias para comprender las otras ideas.
Algo también muy importante que debe tener un resumen es un lenguaje propio. Lenguaje propio. La recomendación más importante es utilizar nuestro propio lenguaje y nuestra propia riqueza léxica. Es decir, eso es un resumen inteligente. No se trata de transcribir, copiar y pegar exactamente lo que aparece en el texto, no. Es utilizar nuestro propio lenguaje y nuestra propia riqueza léxica a la hora de expresar esa idea abreviada, sintética de lo que transmite o el artículo o el texto o el párrafo. Evitar utilizar o copiar frases o expresiones literales del texto original, porque repito, no se trata de copiar y pegar. Evitar en todo momento incluir palabras o expresiones típicas del lenguaje coloquial oral de una región específica. Entonces, a la hora de hacer un resumen, yo no puedo poner en el resumen, pues, una expresión que es, por ejemplo, acá en Colombia manejamos muchas expresiones como parce, no sé, algo así para darme a entender. Entonces, un resumen no es para que usted se despliegue ahí con todas las expresiones que son propias del barrio, de la ciudad o del país donde usted vive. Entonces, evitar en todo momento incluir palabras o expresiones típicas de un lenguaje coloquial oral de una región, de una ciudad o de un país específico. El resumen debe tener objetividad y orden. Repito, el resumen debe tener objetividad y orden. Entonces, la recomendación es redactar siempre de forma objetiva, es decir, evitar opiniones o juicios propios sobre lo dicho en el texto. No se trata de que usted escriba su parecer, no, se trata de hacer un resumen de la información que está expresada ahí. Ah, si es que usted ya quiere dar su opinión, usted ya quiere entonces compartir el juicio que usted tiene frente a esos datos, ya eso es otra cosa muy distinta. Entonces, el resumen es abreviar la información, resumirla de forma sintética, pero pues no es el resumen el espacio para que usted entonces proponga ahí cuáles son sus opiniones o cuáles son sus juicios personales sobre esa información. Ah, eso lo hace después. Primero es el resumen. Respetar en todo momento el proceso de desarrollo del pensamiento, es decir, el orden cronológico y la estructura presentada en el texto original. Hay que respetar esa estructura al momento de resumir y ese orden cronológico que le da pues ese libro o esos capítulos a la información. Y por último, procurar en todo momento una redacción correcta, es decir, una redacción adecuada, una redacción que sea coherente. Darle siempre en todo el momento al resumen unidad, darle siempre en todo momento al resumen coherencia y darle ante todo un sentido pleno a ese resumen. Ligar las oraciones como si fueran un todo, utilizar correctamente los conectores, utilizar correctamente los signos de puntuación. Nunca comenzar diciendo en este texto o el texto habla, dicen los expertos, que ese tipo de encabezados hay que evitarlos en todo momento. Entonces, a partir de estas recomendaciones y a partir, digamos, de estos puntos capitales que debe tener un resumen, ya entonces lo acabamos de advertir, tener una redacción correcta, una redacción adecuada, una redacción coherente, ser objetivos y ordenados en el momento de hacer ese resumen, manejar en todo momento un lenguaje propio, tratar de ser breves, a buscar de que el contenido sea importante en el resumen y ser muy claros y ser muy precisos. Entonces, ¿cuál consideramos nosotros debe ser el procedimiento metodológico para resumir, para abreviar, para sintetizar o las ideas de esas leyes, de esos artículos o la información contenida en los párrafos o los capítulos del libro? Entonces, esto es el modo de proceder. Las pautas o el direccionamiento o las recomendaciones o lo que llamamos marcar la veta en la mina. Así entonces es como consideramos desde el superaprendizaje y desde este entrenamiento mental se debe actuar y se debe proceder al momento de elaborar un resumen o tomar notas de un texto. Primer paso, leer atentamente todo el capítulo, tanto de la Constitución como del fragmento del libro. Leer atentamente todo el capítulo, ese será entonces el primer paso. Segundo paso,
Dividirlo en párrafos. Ese capítulo lo vamos a dividir en párrafos. Recordar que cada punto aparte marca el término de un párrafo. Si recuerdan ustedes lo que hicimos con la teoría celular, exactamente lo mismo. Cada punto aparte marca el término de un párrafo. Entonces, después de leer atentamente ese capítulo, entonces vamos a ese capítulo o esa parte del libro a dividirlo en párrafos y vamos a tener en cuenta que entonces cada punto aparte marca el término y el inicio de un nuevo párrafo. Tercero, después vamos a leer por párrafos, subrayando las ideas más importantes de cada párrafo. Si es necesario, si usted lo ve conveniente, escribir notas al margen del párrafo que usted considere importantes. Paso número 4. Todo lo que subrayemos a medida que vamos leyendo eso por párrafos, hay que escribirlo. Yo soy kinésico. Y entonces recuerde que el hecho de escribir lo que queremos aprender no solamente aumenta el nivel de comprensión, sino que ayuda el grado de retención. Entonces, después de leer por párrafos y después de subrayar las ideas más importantes de cada párrafo, todo lo que vayamos a subrayar de eso lo vamos a escribir en una libreta o en un cuaderno. Recuerden, el hecho de escribir aumenta el nivel de comprensión y hace que yo lo pueda retener mucho más, la memoria kinésica. Paso número 5. Vamos a ordenar lo escrito y es ahí entonces cuando vamos a redactar el resumen, tratando de ser claros, tratando de ser exactos, tratando de ser coherentes y tratando de ser fieles a lo que buscamos aprender y resumir. Entonces, después de tener todo lo subrayado en una nota o en un cuaderno, ahí sí voy a ordenar eso que tengo en esa nota y en ese cuaderno y en ese momento me permito escribir y me permito redactar mi propio resumen, tratando de ser claro, tratando de ser exacto, tratando de ser coherente y tratando de ser fiel a lo que buscamos resumir. Después, paso número 6. Reviso lo que finalmente terminé escribiendo, quito las palabras que yo considere innecesarias y tengo presente repasar la puntuación y la ortografía. El paso 6, repito, es revisar lo escrito, quitar las palabras que consideremos innecesarias y tener presente repasar la puntuación y la ortografía. Una vez elaborado el resumen del capítulo, se procederá a la memorización inteligente del mismo, aplicando entonces el esquema diseñado para tal fin. Una vez elaborado el resumen del capítulo, se procederá a la memorización inteligente del mismo, aplicando el esquema diseñado para tal fin. No me cansaré de decirles entonces que esto hay que volverlo a repasar, hay que volverlo a escuchar, porque esto casi que hay que tenerlo en la agenda, porque es la manera de proceder. Y el tercer punto, y entonces en esto lo voy a hacer muy rápido, porque entonces ustedes ya sobre esto lo hemos venido haciendo desde el nivel básico. No solamente eso que vamos a aprender, sino estos encuentros que hemos venido sosteniendo, si queremos realmente tener un aprendizaje profundo, cómo aprender a repasar y cómo aprender a recordar correctamente las ideas de un texto. Recuerde pues que lo que tenemos para nuestra aplicación metodológica son estos capítulos que seleccionamos de la Constitución Política de Colombia y estos capítulos de Sabiduría, Riqueza y Salud que propongo como referentes a la hora del libro. Esto también es un repaso, pero vale la pena volverlo a repasar y volverlo a gustar, porque esto es lo que vamos a tener que movilizar. Recuerden ustedes que hablábamos en el nivel básico que tenemos memoria a corto plazo y que tenemos memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo se refiere al almacenamiento de información por periodos muy breves de tiempo. En muchos casos, solo necesitamos fracciones muy cortas de tiempo para olvidar una información, debido a que o no fue asociada con ningún estímulo sensorial o no fue debidamente recibida porque estábamos desatentos.
de modo tal que esa información, al no haber sido asociada o al no haberla recibido de forma atenta, simplemente no terminó ejerciendo ninguna influencia en nuestra mente. Y al ser tan poco impactante, tan poco relevante para nuestro cerebro, solo alcanza a durar esta información una fracción de tiempo hasta que se termina olvidando por completo. En la memoria a largo plazo, que es la que a nosotros nos interesa desarrollar sobre estos ejes temáticos, la información la memoria a largo plazo está entonces en la información que ha despertado nuestra actividad mental, que ha sido asociada y que ha sido expandida mediante un entrenamiento en el cual han influido los sentidos, la sinestesia, las emociones y las técnicas de los casilleros mentales, y que deliberadamente nosotros hemos decidido aprender, y que si aprendemos a repasarla, la podemos recordar por mucho tiempo de forma efectiva. Decíamos en el nivel básico que en el aprendizaje de alto rendimiento es posible que parte de la información que no se utilice o que no se practique sea olvidada. Pero cuando usted ha hecho la grabación a partir de las técnicas, solo bastarían pocos estímulos o pocas asociaciones para despertar de nuevo todas las conexiones que fueron hechas, que fueron establecidas con anterioridad, y de esa manera volver a recordar por completo, o al menos bastante bien, lo que almacenamos en nuestra memoria. En términos generales, se memoriza y se aprende con mayor facilidad, decíamos, la información que se recibe al comienzo y al final de un ciclo de aprendizaje. La información inicial es la primera en activar el pensamiento, por tanto se recuerda como tal, mientras que la información final es la más reciente en la mente, por lo que puede permanecer en la memoria a corto plazo y luego de que se asocia puede pasar a la memoria a largo plazo. Decíamos en el nivel básico que estudios han revelado que después de cierto tiempo, el proceso de aprendizaje disminuye notablemente su eficiencia. Por consiguiente, se debe aprender a programar muy bien el tiempo que vamos a dedicar a repasar la información para, en nuestro caso, poder garantizar buenos niveles, no solo de retención, sino también de entendimiento, y así mantener un alto rendimiento en esto que nos proponemos aprender. Finalmente, para alcanzar un aprendizaje de alto rendimiento, debemos aprender a lo largo de estos 3 meses a programar una serie de repasos antes de que se produzca el descenso en los niveles de recepción. Es decir, antes de que seamos víctimas de la curva del olvido. Recordemos, toda información que sea revisada, que sea repasada una y otra vez, aumenta el nivel de permanencia en el cerebro y podrá estar disponible en nuestra mente mucho mejor que cualquier otro dato que haya sido procesado solo una vez. Y esto es muy importante. Ya lo vimos en el nivel básico. Cuando usted y yo repasamos, ¿qué es lo que debemos hacer? Sabemos que cuando repasamos, lo que debemos hacer es fortalecer las conexiones, es fortalecer las asociaciones realizadas por medio de nuestros sentidos, realizadas por medio de los casilleros mentales, es fortalecer esas asociaciones. Un repaso apropiado, lo vimos en el nivel básico, no significa una repetición ciega del contenido, sino una serie organizada de rememoraciones que nos permitan verificar la información que decidimos aprender en determinados códigos y casilleros mentales. Si nos acostumbramos a repasar en forma periódica esto que vamos a aprender durante estos 3 meses, entonces esos contenidos los vamos a tener de una manera mucho más fiel en cada una de nuestra memoria. Esto entonces es un breve repaso, ya lo vimos en el nivel básico. Ustedes saben de que después de haber hecho el resumen y después de haber movilizado la técnica, la mnemotecnia, y de haber grabado la información,
Entonces, el primer repaso se recomienda a los 4 o 5 días después de ya haber memorizado con la técnica ese resumen. Y recuerden que acabamos de decir que el repaso consiste simplemente en fortalecer las conexiones y las asociaciones. Ese es el primer repaso. A los 8 días de ese primer repaso, se hace un segundo repaso con el ánimo de fortalecer no solamente las conexiones y las asociaciones, sino de fortalecer el dominio de los códigos y de las carpetas mentales que yo haya movilizado para aprenderme esos datos. La recomendación más inteligente es, después de ese segundo repaso, a los 8 días, hacer un tercer repaso. Pero ya ese tercer repaso ya no es fortalecer ni las asociaciones ni el dominio de los códigos. Ya el tercer repaso es darse la oportunidad de dar la lección, ya recitar, pues declamar prácticamente lo que usted aprendió con la técnica. Si hacemos este ciclo de repasos así, les garantizamos que el dato perdura sin necesidad de volverlo a repasar por espacio de 3 meses. Y si al cabo de estos 3 meses sentimos que la información sigue siendo muy importante, volvemos a repetir este ciclo y de esa manera nos perdura por un año más. Y después de un año, si volvemos a repetir estos repasos de manera consciente, ya con esto estamos garantizando que esa información nos queda de manera perpetua. Entonces, este era el tercer punto que consideraba muy importante, porque esto hay que tenerlo fresco, esto hay que tenerlo casi que en el bolsillo, porque se hace tremendamente importante tomar conciencia de esto, porque es algo que vamos a tener también que diseñar y programar para ser contundentes en nuestro aprendizaje. No siendo más, les deseo a cada uno de ustedes un resto de feliz mañana, si es mañana, un resto de feliz tarde, si es tarde, o un resto de feliz noche, si es noche. Nos vemos entonces en nuestra próxima sesión, que forzosamente ya tendrá que tener como tema central o como enfoque central cuáles van a ser entonces los distintos códigos que vamos a tener que movilizar para cada una de las preferencias, cuáles van a ser los esquemas que vamos a adaptar para cada preferencia y cómo entonces podemos ordenar y organizar la información y cuál va a ser entonces el plan de estudios que les propongo para que cada uno de ustedes a lo largo de la semana, de manera seria, de manera estricta, de manera disciplinada, debe entonces ejecutar, incluyendo también a este fiel servidor. No siendo más, que tengan pues un resto de feliz tarde, mañana o noche, y nos vemos en la próxima. Abrazos y mil gracias por haber atendido a este taller. Hasta la próxima.